Somos Conexión Radio, transmitiendo desde Bogotá. Estableciendo el reino de Dios desde el cielo para tu vida. Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos nuevamente a una emisión más de su programa Casados o Cansados. Hola, amor mío. Hola, mi vida. ¿Cómo estás? Bien. De bello. Gracias, mi amor. Hoy con el cabello liso. Sí, si no se dieron cuenta, estoy peinada. No, yo sí amo el cabello crespo de mi esposa. Me encanta. Bueno, verdad que bienvenidos, qué alegría estar nuevamente con ustedes, esperando pues bueno, nada, siempre todos los lunes pues para estar ahí en este programa. Y bueno, primeramente poniendo este programa en manos de Dios. Señor, te damos gracias, papito hermoso, por el privilegio que tú nos das, Señor, de estar acá, Señor. Gracias por este tema que tú traes hoy, Señor. Gracias porque sabemos que en tu infinita misericordia, Señor, tú nos usas, mi Rey. Te pedimos que tú nos des la gracia, que tú nos des la sabiduría, Señor. Te pedimos que seas tú, amado Padre, dirigiendo el programa. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea llenándonos. Que seas tú llegando a cada familia, a cada corazón. Que esta palabra sea sembrada en buena tierra. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, enviamos un saludo muy especial para los pastores Julián y Juliet Agudelo. Ellos son los pastores de la iglesia IC Creyentes. Un saludo también muy especial para su iglesia. Y ellos, pues bueno, están aquí detrás de cámaras para que esta su emisora Conexión Radio esté al aire y para que este programa también pueda ser producido. Igual, por favor, ahí en YouTube, muchos les llegó el enlace, nosotros se los enviamos, de pronto se enteraron por Facebook, pero para que se suscriban, Conexión Radio 20, ahí le dan a la campanita para que se puedan suscribir y bueno, para que puedan estar ahí súper pendientes de este programa y de otros programas que hay en la parrilla. También un saludo muy especial para la iglesia El Aire de tu Casa, para nuestros pastores Andrés y Marcela Mach. Un saludo también muy muy especial para la emisora Subalternativa, nos enlazamos con ellos, y también para Telemorisco, que también estamos ahí súper conectados con ellos, también nos enlazamos, vamos creciendo ahí con el favor de Dios poco a poco. Y bueno, un saludo muy muy especial para cada una de esas personas hermosas que se van conectando. Así es, y quiero recordarles que si ustedes creen que alguien necesita de esta palabra, compartan. Queremos llegar a muchísima más gente y sabemos que ustedes son parte de este equipo y nos pueden ayudar a expandir el reino de Dios por este mismo medio. Bueno, hoy, amor, nos toca como correr. Sí. Hoy nos toca correr un poco, así que bueno, nada, mucho. Gracias por cada una de las personas que se van conectando, un saludo súper especial. Pero hoy vamos a tocar un tema bien interesante, bien importante y como que yo creo que nos costó trabajo, le somos francos, le somos sinceros. El Señor pone en el corazón de mi esposa este tema y le dimos muchas vueltas porque inclusive como que, wow, no sabíamos cómo aplicarlo, le somos muy sinceros, sí. Pero el Señor en su infinita misericordia, en ese manual de vida que es la Biblia, de verdad que, wow, o sea, el Señor no se queda con nada. Solamente pidan, cuando dice la palabra que clámame yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que no conocemos. Y el Señor nos revela esos secretos. Y bueno, de verdad que lo que les decimos, este tema un poco complejo, pero que definitivamente el Señor lo trae para que ustedes lo puedan escuchar. Y vamos a hablar cuando el pasado nos persigue. Y nos vamos a basar en la historia del profeta Gomelo, le digo yo. Igual saben que nosotros tenemos dedicados ciertos programas a las parejas de la Biblia. Entonces, pues llevábamos un tiempito que no hacíamos esto y por eso hoy vamos y tenemos de invitada a esta pareja del profeta Gomelo, como dice mi esposo. ¿Cuál es el profeta Gomelo? Oseas.
Hoy tenemos de invitado a un profeta, al profeta Gomelo. O sea, Bueno, de pronto muchas personas han escuchado quizás la historia, han sabido un poco de la historia de Oseas. No se les va a olvidar el profeta Gomelo. De Oseas y de Gomer, su esposa. Pero ¿por qué es especial esta historia? Bueno, parafraseando un poco porque realmente, bueno, ahí les dejo para que se lean el libro de Oseas. Son 14 capítulos, 15 capítulos, no recuerdo bien. Muy bonita. Pero para que la lean, o sea, Sí. es corta, o sea, creo que no se demoró uno más de 20, 25 minutos leyendo como tal la historia. Pero básicamente el profeta Oseas está en una época de Israel. Bueno, Israel tuvo muchas épocas en donde era sinvergüenzas, pero esta época estaba bastante complicada, bastante compleja. Y no vamos a entrar con nombres para no entrar como en tanto detalle y darle el protagonismo como tal a Oseas y a su esposa. Pero en estos momentos Dios le dice a Oseas que tome por mujer a una prostituta. Esa es básicamente la historia. Y bueno, la gente pues quieras decir, bueno, a una prostituta, ¿y cómo se puede aplicar eso al tema de matrimonios? Porque bueno, pues creo que eso ya a la vida actual o en cualquier época pues no es algo usual, en donde casos seguramente se han visto, pero en donde un profeta de Dios y el mismo Señor, por orden de Dios, le diga, tienes que tomar por mujer a una mujer, vamos a llamarlo así, de la vida alegre, llamémosla coloquialmente. Pero vamos a desarrollar esta historia de cómo poderlo aplicar a nuestra vida a nuestra vida de matrimonio. Trabajadora sexual, para que no suene tan Tan fuerte. Sí, tan es que fuerte. creo que es Sí. un poco, por eso les decíamos, era un tema un poco complicado y finalmente, bueno, pues es que cuando se lee el libro de Oseas se habla mucho de cómo el pueblo de Israel, ¿no, amor? Sí. Pues Israel entró mucho en infidelidad, así directamente con Dios. El tema de Oseas, él lo hace para recordarle al pueblo de Israel como el pacto que tenían ellos de la fidelidad, pero pasa todo lo contrario. El pueblo de Israel se vuelve demasiado infiel, van y vienen, cuando están mal buscan de Dios, vuelven y regresan, están bien y se olvidan otra vez de Dios. Entonces, cuando Dios le dice a Oseas que tiene que casarse con Gomer en este caso, es para recordarles precisamente ese convenio, ese pacto que tenía Dios con su pueblo Israel, porque si sabemos todos, Israel era pues el pueblo amado de Jesús, el pueblo amado de Dios, y él siempre quiso lo mejor, pero Israel, y eso pasa ahorita hoy en día en estos tiempos, somos muy rebeldes, somos muy desprendidos muchas veces de las cosas del Señor, y esto hace que Israel recuerde siempre esa promesa o ese pacto de Dios con su pueblo Israel, porque van a decir, bueno, y pues pucha, Oseas casarse con Gomer, una mujer, una prostituta, porque pues literal así lo dice la palabra, va y viene, está con muchos hombres, y lo mismo pasa con Dios. Él solamente aguarda y espera, ¿por qué? Sencillamente por amor. Y ese era Dios con su pueblo Israel. Por solo amor, él aguantó y esperó, y lo mismo estaba haciendo Oseas con Gomer, por puro amor. Entonces, precisamente, la mayoría quizás de prédicas, la mayoría de personas siempre, y pues obviamente es la historia, asocian esta historia de Oseas y Gomer del pueblo de Israel con Dios, en donde lo que decía mi esposa, esa parte de infidelidad, esa parte de postrarse ante otros dioses, de ir en pos de otros dioses, de ese adulterio espiritual, de cómo Dios nos busca, y bueno, es eso. Pero este programa es para casados o cansados. Entonces vamos a traer eso a la parte marital, a la parte del matrimonio, a la parte de parejas. Y ahí fue donde, les somos sinceros, o sea, hubo un momento en donde preparando el tema,
hablamos con mi esposa, no, amor, hay que escoger otro tema porque yo personalmente no encontraba y con mi esposa no encontramos cómo darle esa forma. Pero vuelvo y digo, Dios en su infinita misericordia nos muestra por dónde tenemos que ir. Y por eso el tema del título, pues cuando el pasado nos persigue. Pero primero, ¿quién era Oseas? Oseas era pues un profeta. El primer profeta de los 12 profetas menores. De los profetas menores. El hombre, el soltero más codiciado de Israel en su momento. Sí, porque también fue mujeriego. ¿Sí? Sí, fue mujeriego. O sea que el hombre no era, Sí, no era tan puro y tan casto. Tan casto. Pero mire, pero precisamente según la tradición judía, las mujeres, pues para casamiento debían ser puras, vírgenes. Entonces, normalmente para los profetas se les concedía este tipo de mujeres. Entonces, se casaban normalmente los profetas con hijas de otros profetas o levitas. Entonces, se guardaba como esa castidad y pues era la que se le exigía, obviamente, a la mujer, pero en este caso, pues ya sabemos que Dios da la orden y él obedece, o sea, como sea, obediente, y hace caso de casarse pues con Gomer, con la prostituta. Y de hecho con él tiene tres hijos. Sí. La Biblia lo dice que ninguno se parecía a él. O sea que aquí nos da a entender de que aparte de que se casa, aparte de que bueno, están formando un matrimonio, esta mujer no le es fiel durante ese matrimonio. Porque para que diga que no se parecían a él, pues, ¿cómo es? Huevo se pone y frito se come. Sí. ¿Cómo es? Ah, no, la gallina lo pone, frito se come. Entonces, ¿qué es? El huevo. Entonces miren, él no se parecía a ninguno a él. 2 niños y una niña. Sí, entonces miren cómo Oseas empieza a mostrar el amor hacia Gomer. O sea, yo creo que este hombre estaba profundamente enamorado y la amaba. Entonces, aquí vemos cómo Gomer, aunque ella está sumergida en la prostitución, en el adulterio, en sus ídolos. Yo les queremos llevar a esto. No miremos la prostitución o no miremos a la prostituta y no miremos ese pecado, porque finalmente para Dios los pecados son iguales. Sino mirémonos a cada uno de nosotros con cómo llegamos a nuestros matrimonios. Es decir, Gomer llegó pues en prostitución, pues sabemos que acarrea todo: laxivia, lujuria, deseos sexuales, adulterio, fornicación, bueno, todo lo que ustedes carne. Todos los deseos de la carne. Entonces, ¿cómo llegamos nosotros también al matrimonio? O sea, ¿cómo muchos de nosotros hemos llegado a los matrimonios? O sea, ¿cómo muchos de nosotros llegamos? Miren, hagámoslo mucho más amplio, en donde hay una condición de muchas personas en donde violación, drogadicción, alcoholismo, en donde llegan con abuso de la propia familia, de terceros. O sea, ¿cómo llegan esas personas a un matrimonio? Es como un poco como lo que debemos ver acá, no ver como tal la parte de la prostitución. Y pueden ser también sentirse uno esclavo precisamente de esos pecados que uno ya carga, pues uno carga con ellos, y cuando digamos consigue uno una persona que uno siente que le puede ayudar, le puede apaciguar a nosotros esas cargas, uno a veces siente que uno no es merecedor de ese alivio, y a veces uno siente eso de parte de Dios, que uno se siente tan pecador que uno dice que ni el Señor me mire, sino que se haga a un lado, no se siente uno merecedor de la presencia de Dios, y es precisamente por las cargas que uno lleva, y muchas veces esas mismas cargas pueden apaciguar un tiempo, pero vuelven a llevarlo uno nuevamente como a esos vicios, que es lo que le pasaba a Gomer. Y mira, hablemos un poco precisamente, sigamos como con esa historia de Oseas y de Gomer.
aún más, ella tiene los hijos, Sí. pues Oseas, pues si ninguno se parece a él, yo creo que los vecinos decían, ¡hey, se parece al panadero! Y con la fama que traía. Y que exactamente, ¡hey, se parece al lechero! Entonces yo creo que... Lechonero. al lechonero. Entonces yo creo que, hombre, pues... Entonces miren, pero ella aún cae más bajo, porque ella se va del lado de Oseas, se va del lado de Oseas, y ella cae en esclavitud, en donde cae aún más bajo porque, bueno, en la prostitución ella cobraba, como esclava no, ni cobraba, podían abusar de ella, podían llegarse a ella y sin cobrar, o sea, iban a abusar de ella realmente. Entonces ella estaba en esclavitud, donde iba a ser usada, donde iba a ser ultrajada. Y narra la historia, narra la Biblia, como Oseas aunque sabiendo ya el pecado de ella, el adulterio de ella, la sigue buscando. Sí. Va, la busca, va con una lámpara, la busca. Yo creo que empezó, no sé, gritando, Gomer, ¿dónde estás? No sé, buscándola y llega como a eso, como a tratar de ubicar el lugar donde ella está en esclavitud. No sé, yo siento que es como cuando Dios nos busca a nosotros constantemente. Y ella sencillamente ahí esperando, ve que una persona la compra y quien la compra es Oseas, ese amor que definitivamente le tiene y que él nuevamente va a pagar por ella. Y ya le dice como que venga, ya no puede faltar más, ya no puede fallar más. Ahora sí, como quien dice, coja juicio. Estás como malita de la garganta. Sí, perdona a todos. Bueno, apliquemos esto precisamente al matrimonio. Lo que les decía, no veamos la prostitución como el pecado. Veamos esa prostitución como el pasado con el que nosotros llegamos al matrimonio. Y algo que me encanta acá, y no sé, creo que Oseas nos da un ejemplo, nos pone, como decimos, la vara muy alta, porque Oseas amó aún con su pasado, y amó, y esto cuando el Señor lo pone en mi corazón a mí me impactó, porque me ponía el Señor en mi corazón y decía, él amó a una persona difícil de amar. Wow, sí. ¿Y cuántas parejas no les pasa lo mismo? No, yo anoche decía, yo le pregunto aquí frente a la cámara a mi esposa y yo ya sé cuál es la respuesta. ¿Soy difícil de amar? Sí. Sí, y yo creo que si usted se pregunta, ¿será que mi esposo o mi esposa es fácil o difícil de amar? No, a mí me voló la cabeza y yo decía, wow, Oseas amó a una mujer difícil de amar por toda la condición que traía. Pero seguramente tú tienes a ese esposo o a esa esposa que viene con su pasado, viene con sus conflictos, de mal genio, gritón, gritona, que pelea, que alega, pero ay, yo aún así lo amo porque es más lindo. Miren, aquí no, por eso digo, no, quitémonos esa palabra prostitución y apliquémoslo a todo lo que con lo que nosotros podemos llegar a un matrimonio. Entonces, ¿soy fácil o difícil de amar? Recuerda con qué estás llegando al matrimonio. Y muchas veces, o la mayoría, por no decir que todas, llegamos al matrimonio con errores definitivamente del pasado. Muchos con errores por voluntad propia, porque fuimos conscientes y lo hicimos, y muchas veces por inconscientes. ¿Cuántas veces hombres o mujeres nos entregamos a personas por la adolescencia, por la moda, y cuando llegó ese amor de la vida, muchos dijeron, hubiera esperado, me hubiera guardado? Entonces, muchas veces, ¿cuántos drogadictos están hoy en la calle? Y si ustedes le pidieran un consejo, le dirían, nunca prueben de esa bichita. O el alcohólico que está en la taberna, yo creo que si le pedimos un consejo va a decir, nunca pruebe esa cerveza, nunca pruebe ese trago, no se sumerja en este mundo, porque definitivamente una copita va
subiendo, va subiendo, va subiendo. Yo recuerdo mucho las palabras de un profesor, me acuerdo tanto de educación física, y él nos cogía y nos hablaba muy, muy duro, o sea, 14, 15 años, pero nos hablaba con la verdad. Y decía, el cigarrillo es el primer paso para que usted pueda llegar a probar marihuana o otras cosas. Entonces miren todo lo que abarca y con todos los problemas. Te casaste o te fuiste a vivir en unión libre quizás y resultó que no conocías, voy a decirlo así, me perdonan la expresión, las mañas de tu esposo o de tu esposa. Cuando te diste cuenta, quizás estabas sumergido en la drogadicción, quizás estabas sumergido en el alcoholismo, quizás te diste cuenta que se la pasaba con una y con otra, porque como hemos dicho muchas veces, el noviazgo es la etapa más falsa de las parejas, porque nunca nos mostramos como tal en el noviazgo. Igual hay algo que nosotros generalmente como pareja siempre lo hablamos, y muchas veces y digamos a mí yo me cuestionaba, a veces me cuestiono un poco con este tema, pero Dios ama al pecador, pero no ama el pecado. Y en este caso es claro, y cuando uno tiene esa pareja que tiene tantos conflictos, que quiere estar con uno, pero a la vez lo rechaza, y uno sigue ahí, es porque uno está amando a la persona, está viendo unos a la persona, no está viendo lo que trae ella encima, ¿sí? O sea, vuelvo y digo, la carga, no, es eso, es ese amor incondicional, es ese amor para las buenas y para las malas, es estar uno ahí. Ustedes estarán diciendo, pero entonces si me es infiel 1, 2, 3, 4, 5 veces, entonces sigo esperando. No, obviamente no, pero muchas veces el mismo amor ayuda a cambiar esa persona, el mismo amor, el saberlo guiar en amor. No recordándole a toda hora sus faltas, no, sino por el contrario mostrándole sus fortalezas. Y eso era lo que pasaba en esta pareja, que Oseas veía era las cosas buenas en Gomer y no todo lo que traía ella detrás. Y muchas veces como pareja uno tiene que mirar eso, uno tiene que mirar es las fortalezas de esa persona, y digamos en mi caso yo lo hago con mi esposo. Yo miro más sus fortalezas que digamos su mal genio, porque es tiene su temperamento, a veces es un poco más reservado, yo no tanto, a veces cuando yo sé que él ya está como serio, yo digo, me tengo que poner también seria, entonces es eso, ¿sí? Es amar lo que él es, no lo que él hacía, por decir un ejemplo. Pues obviamente Antonio no solamente me fue infiel una vez y por eso no lo voy a juzgar, a criticar y darle duro todos los días. No, es eso, es aprender a amarlos por lo que son y no por lo que hicieron. Lo que tú dices, y es un principio que el Señor me regalaba también anoche, y es hacerles esta pregunta y darles obviamente esa respuesta, y es, ¿qué borra las huellas del pasado? Solo el amor. Lo único que borra las huellas del pasado es el amor. Y aquí Oseas nos lo logró demostrar de cómo él con amor quiso borrar las huellas del pasado, porque aunque Dios le dio una orden de casarse con Gomer, y a pesar de su condición, Oseas la amó, o sea, definitivamente la amó. Y es lo mismo que aunque no queramos tocar el tema, o aunque quisiéramos separar el tema del matrimonio con esta historia del pueblo de Israel con Dios, y es cuántas veces nosotros con Jesús pues le hemos sido infiel, le hemos negado, y solamente su amor y su misericordia es la que nos permite estar nuevamente de pie. Y cuántos matrimonios pudiesen restaurarse solamente con eso, con esa palabra amor. Pero desafortunadamente, así como cometimos esos pecados de manera inconsciente, o quizás con la conciencia y sabiendo que los estábamos cometiendo, muchos también quizás por ignorancia,
pero cargamos con un pasado que nos avergüenza. Muchas veces, y venga, levanten la mano el que no tenga un pasado que quizás le avergüence, algo que haya hecho que diga, uy, sí, mejor yo no lo hubiera hecho. Quizás te arrepientes, quizás dices, no, definitivamente es algo que no lo quiero volver a hacer. Pero con lo que venimos, o sea, ¿cuántas no conocemos el pasado de nuestra pareja? Y hay algo que es esa delgada línea, como digo, y es que no quiero que me cuentes del pasado, sino va a sumar a nuestra relación. Pero tampoco no quiero que me lo ocultes, no quiero que me ocultes ese pasado, pero tampoco quiero revolverlo si va a hacerte sentir culpable. O sea, si ese pasado va a hacer que que te sientas culpable, pues mejor déjenlo ahí, déjenlo quieto. Pero muchas veces en las relaciones que levante la mano el que diga que no, o sea, yo sí digo, y dicen, no sé, cuentan las leyendas que las mujeres son especialistas en revolver el pasado, ¿sí? En donde es la ladilla y ¿cómo es que tú haces? La gotera. Si no se vio ese programa, búsquelo. De esa mujer, y la Biblia lo habla, ¿no? Sí, Amor, sí, de ser... de no ser gotera, cantaletosa, dando lidia todo el día. Terrible. Entonces, revolvemos el pasado de la persona. Yo me imagino esta relación del profeta Gomelo, de Oseas, con Gomer, aparte el nombre Gomer, como sí, Gomela, es que como que... cuadra. Entonces, yo me imagino Oseas diciéndole, no, pero venga, es que usted se la pasaba con uno y con otro, y entonces... Pero mira, amor, que hay muchas parejas que sí tienen, y no sé por qué tienen esa bendita maña de sacarse los chiritos, o de contar cómo era antes. ¿Qué necesidad? O sea, ¿qué necesidad tiene digamos, si estamos de novios, recién novios, y yo tengo mi pasado, o sea, ¿qué necesidad tengo yo de decirle a Antonio, es que yo era así, es que me acosté no sé con cuántos, es que yo tomaba, es que yo no... ¿Qué necesidad? O sea, tú misma te estás juzgando, ahí, arrancando por ahí. O sea, hay que empezar de ceros. El pasado es pasado. Uno a veces mismo se encarga de traer eso o sea, y de llevarlo ahí siempre. No, o sea, lo que fue, pienso yo. No. Digo yo. Y es lo que yo te decía, amor. O sea, lo que le digo a los oyentes. No quiero que me cuentes del pasado, Sí. sino suma. ¿Sí? No quiero que me ocultes tampoco el pasado, obviamente, pero tampoco quiero revolverlo y hacerte sentir culpable. Sí hay cosas del pasado que necesitan sanidad. Hay cosas que afectan. O sea, si a usted como pareja siente que hay algo que le está afectando en su relación, muchas veces, y en la gran mayoría, por no decir que todas, es por algo del pasado. Normalmente le echamos la culpa al esposo, normalmente le echamos la culpa a la esposa, pero pudo haber venido desde la crianza. Pudo haber venido porque quizás hubo un papá maltratador, quizás hubo una mamá maltratadora y viene a desquitarse con su esposo, quizás con su familia. Entonces ahí es donde necesitan sanar heridas. Y recuerden que una sanidad no es de un día para otro. Pues ¿cuánto se demora en sanar una herida? O sea, si yo me corto hoy, mañana todavía me puede estar doliendo. Y si me cogieron puntos, y ahora si no se infecta la herida. Entonces una herida necesita de tiempo, una herida necesita de sanidad. Sí. ¿Y qué pasa cuando una herida, digamos, no sé, voy a poner un ejemplo, no sé, un ejemplo tonto, pero me pegué con la esquina de la cama en el dedo meñique? Me lastimé, me dolió hasta, mejor dicho, hasta quizás me enyesaron y todo. Y ya se me está curando y ¡ay! Volví y me pegué. Otra herida. Entonces, muchas veces están las parejas restaurándose, tratando de sanar. Y resulta que por algún conflicto, por algún mal genio, volvieron y se sacaron los chiritos al sol. Entonces, esa herida vuelve y se sana, no hay una cicatriz como tal. Entonces, y hemos hablado y lo hemos dicho en varios programas, perdonar no es olvidar,
pero sí es recordar sin dolor. Sin dolor. Es una gran diferencia. Yo me acuerdo mucho cuando nosotros nos casamos, pues obviamente el pastor que nos casó pues conocía nuestra historia, y yo me acuerdo mucho que en el momento en que estábamos, pues que el pastor nos estaba casando, me acuerdo mucho que él me miró y me dijo, señorita, de aquí en adelante usted no le va a reprochar nada a su esposo. Y esto es algo que a mí se me quedó hasta el día de hoy. Nosotros ya llevamos ¿cuánto de haber restaurado y casados, amor? ¿10 años? Ya casi 10 años. Sí. Ya casi 10 años. Y ustedes me lo preguntarán, pero es al día de hoy, yo no le he reprochado, yo no le he dicho nada a él de, ay, es que usted, no, absolutamente no. ¿Por qué? Fe. Bueno, para que se den cuenta. ¿Por qué? Porque el pastor también nos decía, porque ese matrimonio para ustedes se va a volver es un infierno. Si usted tomó la decisión de casarse con este hombre, es porque usted va a olvidar y no va a reprochar y no va a echar absolutamente en cara lo que pasó. Y es real, yo decía, es cierto, yo no puedo permitir que mi matrimonio se vuelva una guerra campal, porque va a ser culpa mía, ya no va a ser la culpa de él, sino va a ser es culpa mía por estar echándole en cara toda hora lo que él hizo, no. Y eso pasa en las parejas. Si usted decide estar con una pareja que tiene su pasado, pero usted no tiene el derecho tampoco de estarle echando en cara. ¿Por qué? Porque sencillamente usted la ama, lo ama, y usted quiere tener una relación sana y saludable. Entonces, hagan lo del profeta Oseas. Amén. Miren, y incondicionalmente. Algo que me encantó mucho que hizo el profeta Oseas, algo que aparte del amor tan profundo que le tuvo a Gomer, es lo que dice en 1 Corintios 7:14, y es, Oseas le da dignidad, porque al Oseas aceptar a Gomer, ella se vuelve esa dama, esa señora respetable, y él le busca dar esa dignidad, y ahí aplica lo que dice en 1 Corintios 7:14, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Mire lo que hace quizás tu esposo o tu esposa no conocen de Dios, tú estás conociendo de Dios, te estás acercando al Evangelio, quizás lleva muchos años en el Evangelio, tu esposo o tu esposa no, vamos a decirlo así, no te copian, tú estás santificando tu hogar, o sea, estás santificando tu hogar, no importando el pasado. Al santificar tu hogar, el Señor va a empezar a orar. Dice la palabra que cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y toda tu casa. Amén. Entonces, cuando eso pasa, cuando una de las personas cree, miren, tarde que temprano va a empezar a llegar. Hay que tener perseverancia, hay que tener mucha paciencia, hay que doblar rodilla, hay que tener oración. O sea, yo conocí al Señor muy, muy joven, pero me alejé, salí agarrado con Dios, peleando, agarrado. Yo no quería saber nada de ese Señor, así de sencillo. Pero el Señor empezó a tratarnos en nuestro divorcio. Mi esposa fue quien empezó a buscar de Dios y mi esposa dobló rodilla por mí. Que día inclusive estábamos hablando y nos gusta recordar esos momentos y mi esposa comentaba esa anécdota, ¿no? De cuando estabas orando y llegué yo a la iglesia, ¿cómo fue? Ah, sí, estaba yo concentrada pues en mi intimidad con Dios. Y en la iglesia. En la iglesia. Y ya anteriormente habíamos hecho como un acto profético de que el pastor nos decía que declaren que esa pareja que se fue y ustedes quieren que regrese, ustedes pisen fuerte y declaren que esa pareja va a llegar a los pies, va a volver a la iglesia. Y me faltó hacerle hueco al piso. O sea, yo con toda la actitud y creyéndole a Dios. Pasó el tiempo y un domingo yo estaba, generalmente tenía la costumbre de hacerme bien atrás de la iglesia donde nadie me viera, y yo estaba ya en adoración con las manos en alto, con los ojos cerrados, y yo estaba metida en mi adoración.
cuando yo sentí que yo estaba así, y cuando yo sentí que alguien se me paró al frente y yo abrí los ojos y cuando yo lo vi a él, yo me quedé como, y yo lo único que le dije, ¿y usted qué hace acá? Fue lo único que Hola, yo bizcocho, ¿cómo estás? Y a mí me empezó a temblar todo, pero en ese Ay, momento por yo favor. decía, Señor, declaro que Él se va a plantar en esta iglesia, fue lo que yo dije, entre mi sonrisa nerviosa y mirándolo a Él, porque pues al son de hoy, y es creer también lo que uno diga, creer en las oraciones que tú das, el Señor escucha, el Señor inclina su oído y Él escucha las oraciones. Entonces, bueno, para la gloria de Dios, acá tengo a mi esposito al lado y vamos a la iglesia juiciosos, el ministerio, ustedes saben que el ministerio de nosotros es de parejas a raíz de todo lo que pasó. Entonces, vean cómo esa santificación, esa dignidad que le da Oseas a su esposa, él le da el lugar, aunque ella desagradecida, Sí. y esa es otra parte ahí, dentro del matrimonio. Muchas veces nosotros Sí, somos tan, desagradecidos. pero déjame enfatizar, tan desagradecidos, vuelvo y enfatizo, ¿Tan? desagradecidos con nuestras parejas. Yo siempre digo que, perdóname amor, te quito el hilo, yo soy muy, ustedes me perdonen, lo malo cansa y lo bueno amansa, es así. Sí, y muchas veces nosotros no valoramos. Ese desagradecimiento lo que hace es que no valoremos nuestra esposa, nuestro esposo, de si nos tiene. Miren, inclusive en estos días escribía yo, y quizás tú puedas besar a tu esposa, quizás le puedas decir mucho te amo, quizás esas son expresiones de cariño, pero eso no es amor. Tú puedes realmente besar a cualquier persona, decirle te amo, son palabras. Esas son expresiones, pero lo que verdaderamente demuestra el amor es esa comidita que te tiene, todo, digamos, por ejemplo, que lava la ropita, que te tiene al día todo, que tú llegas y puedes descansar en tu hogar con una cama limpia, ese esposo que trabaja todo el día y se esmera por ser un buen proveedor, pero muchas veces desagradecemos todo eso tan bonito Sí. que brindamos como pareja, y muchas veces nunca se está contento con una cosa o con otra, o nos hace falta ese peso ese centavo para el peso, ese Sí, peso para el sí, centavo. sí. Entonces, miren cómo aquí también Gomer es desagradecida y ella vuelve a sus andanzas. Sí. Y también a su vez somos muy desagradecidos con Dios por todo lo que nos brinda. Tú y yo tenemos 10 veces más, 5 veces más o el doble que muchas personas. Así que tenemos mucho por agradecer. Entonces, Gomer acá, siendo desagradecida, ella se va. Pero me gusta una parte de la Biblia que menciona y dice como Oseas, cuando la abraza, siente que ella como que él percibe, en una versión dice que él percibe que ella como que está volviendo como al pasado, y que el pasado la estaba jalando nuevamente. Y aquí es un campanazo de tanto para los esposos como para las esposas, pero sobre todo esas esposas que tienen ese sexto sentido, ese discernimiento. Y también los esposos, sé que lo tenemos cuando estamos en el Espíritu Santo, el Señor muestra, pero mirar, analizar, cuando hay esas conductas, cuando hay esos quizás alejamientos, en donde puede pasar algo, en donde quizás esa esposa que está muy callada, quizás esa esposa que está muy retraída, puede estar pasando, y lo vimos en capítulos anteriores, de depresión, de ansiedad, y pueden ser cosas por su pasado, pueden ser cosas por su presente, o porque está pensando mucho también en el futuro. Sí. Futuro que de pronto, porque tú como hombre no le das seguridad, porque tú no le das ese apoyo. Entonces, miren cómo así como Oseas sintió
como que Gomer estaba volviendo al pasado, como que algo no estaba bien. Miren, si ustedes sienten, busquen ayuda. O sea, yo creo que el tema de los matrimonios es eso, buscar ayuda. Nosotros como pareja hemos aprendido mucho a resolver nuestros conflictos. O sea, tratar de siempre resolver nuestros conflictos. Pero cuando hemos necesitado ayuda, mi esposa es la que ha buscado y decir, bueno, y me ha sentado al lado del pastor y bueno, venga para acá y hay que alinearlo. O sea, es así de sencillo, ¿sí? Porque nosotros muchas veces hemos dicho, venga, hemos ayudado a parejas ahora, entonces, ¿cómo resolvemos nosotros? No las sabemos todas. Nos ha tocado, hemos buscado ayuda porque, venga, esto. Primeramente en Dios, y también hay que tener mucho cuidado a quién y con quién buscas ayuda, Sí. a quién le cuentas las cosas. No a la vecina, no al amigo de la esquina que le dice, venga, nos tomamos una cerveza mientras me cuenta sus cuitas, Sí. ¿es que dicen? Sí. Entonces, mirar a quién debemos buscar, quién nos puede brindar ese buen consejo, esa buena ayuda, porque es una grieta, es una puerta abierta que va a terminar que ese pasado te jale, como lo hizo con Gomer. Y aquí pues obviamente mire cómo traemos esto a correlación con el matrimonio. A Gomer la llevó a la esclavitud. Sí. A Gomer la sacó de su matrimonio, Sí. la llevó a una condición peor. Eso es el divorcio, esclavitud, una condición peor. Muchas parejas dicen, no, yo estoy feliz divorciado. Seguramente estás feliz divorciado, pero te aseguro que si hubieras luchado por tu hogar estarías mejor casado, porque mejor son dos que uno. Quizás en su misericordia Dios te presentó otra persona y formaste un nuevo hogar, pero te aseguro que puedes estar extrañando el anterior, o por qué no luchaste por tu anterior matrimonio. Fuerte. Porque quedas como con ese sinsabor, ¿sí? Y seguramente también, como pareja se los decimos, aunque Dios dio esa carta de divorcio por la dureza de nuestro corazón, ¿sí? Porque Dios aborrece el divorcio. Y seguramente habían personas que definitivamente no te valoraron y que tuviste que salir corriendo y decir no más. Eso también es dignidad de parte de esa persona. Pero también, asimismo, en esos divorcios el Señor se manifiesta y puede llegar a restaurar hogares. ¿Qué más tienes tú, mi vida? Mi vida estaba recordando en el momento en que Gomer es esclava, porque pues ella llega a la esclavitud porque ya ella no era la mujer hermosa que era en otros tiempos, donde ella sencillamente se paraba y ya todo el mundo quería estar con ella. Era diferente ahorita ella, al ser esclava. Ya estaba trajinadita. Ya estaba trajinadita, dice la Biblia que ya no tenía dientes, que ya había cambiado bastante. Y a veces eso también pasa cuando uno se aleja de la presencia de Dios, y es que a nosotros nos cambia hasta el físico. Nos cambia hasta el físico por las mismas cargas, porque es más fácil llevar las cargas en la presencia de Dios que llevarlas uno solo. Y eso le pasaba a Gomer, por eso ella, el físico le cambió, no la compraban ni por... En esa época que todo era por granos, no la compraban absolutamente por nada. El único que la compró fue Oseas, porque él la seguía amando como fuera. Acabadita, trajinadita, y muchas veces eso pasa con nuestras parejas. A pesar de que uno a veces físicamente se sienta que como que, ay, Jesucristo, como que me falta, como que todo se cayó, como que la cana, la ojera, la arruga, y aún así los esposos lo siguen a uno amando incondicionalmente. Yo vuelvo y lo digo, y en Corintios, si es en Corintios, amor, sí, donde dice que el amor es benigno, sí. es verdadero. O sea, para mí ese versículo es tan bonito, porque ahí demuestra realmente lo que es el amor de Dios y el amor incondicional, el amor que deberíamos nosotros tener hoy en día, ese amor así, palpable, digno, merecedor, eso. Mira, Ese pedacito de Gomer esclava a mí me llegó mucho. y eso demuestra cómo Oseas la ama a pesar de sus errores. Y hemos venido, a mí, cuando tuvimos de invitado al pastor Paul, a mí eso me voló la cabeza. Porque cuando nosotros siempre aprendimos que el matrimonio, ustedes, bueno, y nosotros también aprendimos que el matrimonio era 50-50,
Ya nosotros en nuestro caminar de ministerio de parejas aprendimos que tenemos que dar cada uno el 100%, pero aquí Oseas daba el 100%, pero Gomer no podía. Gomer daba escasamente el 5% y eso. ¿Qué pasa en tu matrimonio cuando tu esposa o tu esposo están mal económicamente? ¿Qué pasa cuando tu esposo o tu esposa está mal físicamente, mentalmente y no puede dar sino un 2%, un 3%, un 5%? No puede dar su 100%. O sea, ¿qué pasa ahí? Miren cómo ahí es donde se demuestra que el verdadero amor es el que esas huellas del pasado solamente las puede borrar el verdadero amor. Entonces, Oseas daba el 100, Gomer si daba el 5 creo que era mucho, pero sin embargo Oseas dio el 100% por amor. Y muchas veces el pasado o la culpa son las que nos hacen huir. Ese pasado o esa culpa hace que quieras terminar un matrimonio y no te enfrentes para poder restaurarlo, porque tienes ese sentimiento de culpa, porque ese pecado es el que te hace huir, ese pecado es el que te hace salir corriendo. ¿Cuántas parejas han dejado, cuántos esposos y esposas han dejado a sus parejas y salen corriendo por miedo a enfrentar, por miedo a resolver, porque hay culpa, porque dicen que tiene rabo de paja, no se acerque a la candela? Venga, si hay que encender eso para poder restaurar, háganlo. Hay que hablar de frente para poder solucionar inconvenientes, para poder solucionar cada uno de esos problemas. Busquen ese tipo de ayuda, busquen a esas personas que los pueden verdaderamente ayudar. Entonces, ese pasado o esa culpa nos hace huir, nos hace salir corriendo. Se siente a lo mismo, siente que uno no es merecedor de cosas tan bonitas que le pueden llegar a uno. Recuerden que Dios, vuelvo y se los digo, Dios ama al pecador, lo que no ama es su pecado, ¿sí? Pero Dios tan bonito en su misericordia que Él le pone a uno personas, le pone cosas especiales para que usted crea que usted puede salir de ese hueco, de ese ¿cómo decirlo? De ese problema, ese conflicto. Sí, de ahí, puede salir de ahí. Ya para terminar, como dicen los pastores, si se demoran media hora más, esa parte cuando Oseas la busca, cuando va con la lámpara y la busca, busquemos, no que esté buscando a la lámpara, va con la lámpara buscando a Gomer. Busquemos esa forma para sanar, para ayudar a restaurar. No seamos parte del conflicto o del problema, seamos parte de la solución. Pero quizás algo que hemos aprendido mucho con mi esposa, y es que si ella está de mal genio, yo creo que yo mejor guardo silencio. Y si yo estoy de mal genio, ella guarda silencio. Y así podemos solucionar mejor las cosas. No siempre se aplica, pero en la mayoría de las cosas tratamos de poder aplicar no coger la llaga y, eso es verdad. Y machacarla. Eso es verdad. Y machacarla. Entonces, esta fue la historia del profeta Gomelo. Leanla de verdad, o sea, tómense, es muy cortico, realmente es de los libros de los profetas menores igual son corticos, pero este libro en realidad deberían tomarse el tiempito y leerlo porque de verdad que es bien, bien bonito. Sí, chévere la historia de Oseas y Gomer, a nosotros personalmente nos ha enseñado mucho y que estas historias de parejas de la Biblia, vea cómo Dios en su infinita misericordia nos deja un manual de instrucción, un manual de vida, de donde todo podemos aprender. Es pedirle al Señor que nos dé esa interpretación y esa sabiduría. Un fuerte abrazo para todas y cada una de esas personas que se conectaron. El tiempo es súper corto. Cada una de esas personas les mandamos un saludo, un abrazo súper, súper especial. No podemos nombrarlas a todas porque si no aquí nos cortan la transmisión. Entonces, de verdad. Muchas gracias por conectarse. Espéranos en nuestra siguiente emisión de su programa Casados o Cansados. Dios les bendiga. Besos, chupos y abrazos.
Somos Conexión Radio, transmitiendo desde Bogotá. Estableciendo el reino de Dios desde el cielo para tu vida.